Utilizar zapatos con o sin calcetín. Este es un antiguo debate en el mundo sartorial que siempre es muy interesante porque nunca ninguna persona logra llegar, nunca un grupo de personas se puede llegar a una conclusión correcta. Y realmente aquí no hay una respuesta adecuada, no hay una respuesta precisa respecto de sí o no. Realmente en este video te voy a compartir las características que hay que tomar en cuenta para poder considerar si deberías o no deberías utilizar los zapatos con o sin calcetines. Antes de empezar con esas características, te quiero mencionar en primera instancia que si vas a decidir por la idea de irte sin calcetines, realmente yo no soy un partidario de que realmente tengas que ponerte el pie desnudo dentro del calzado. Si vas a optar por esta idea de ir sin calcetín, yo te recomendaría ampliamente que en vez de que metas el pie desnudo al calcetín, que en vez de eso utilices lo que se le llama el no-show sock. Es un tipo de calcetín muy popular actualmente. Es un calcetín que solamente cubre lo que es la parte interna del pie, para que de esta manera no se vea lo que es, deja al descubierto el talón, para que dé esta ilusión de que no estás utilizando calcetín, pero realmente tienes protegido el pie. Ahora, en base a esto, te quiero comentar las características que hay que tomar en cuenta para decidir sí o no a los zapatos con o sin calcetín. El primer punto a tomar en cuenta es nuestro tipo de pie. ¿A qué me refiero con esto? Mira, al menos yo te voy a ponerlo con un ejemplo de una manera muy personal. Yo cuando salgo, a pesar de que vivo en un lugar donde es un clima cálido, yo prefiero, si me voy a poner mocasines, yo prefiero ponérmelos siempre con algunos calcetines, al menos unos calcetines que sean muy delgados, para que de esa manera el pie esté fresco, algún tipo de calcetín de lino. ¿Por qué elijo no usar los zapatos sin calcetín o con este efecto con el talón desnudo? Porque mis pies son al menos mi talón es un talón es un talón velludo. Entonces una persona cuando sales cuando sales a la calle, yo considero que las personas no quieren ver mi talón desnudo, no quieren ver mi talón lleno de vellitos, no quieren ver mi talón peludo. Es por eso que yo prefiero siempre ocultar o pues mantener tapada esta parte del pie, para que cuando yo me ponga mocasines, en vez de que estén viendo mi talón desnudo lleno de pelos, en vez de eso pues vean un calcetín, un elegante calcetín. Es por eso que yo considero que hay que tomar en cuenta el tipo de pie que tienes. Si tú eres una persona velluda como yo, que tienes los talones pues que se logra apreciar los vellos, yo te recomendaría que evites este estilo. Puedes ponerte un calcetín muy delgado. Ahora, si eres una persona lampiña, es decir, una persona que no le crece vello, entonces es un talón limpio. Para este tipo de persona pues podrías considerar lo que es el zapato sin calcetín. Otro punto importante es el clima en el cual estamos viviendo. Vamos a poner un ejemplo. Al menos aquí en Mérida, Yucatán, predominantemente siempre abunda el tema aquí en Yucatán tenemos dos tipos de clima. Tenemos el calor y tenemos más calor. Por lo tanto, en estos dos climas, normalmente pues si a ti te gusta, o sientes que eres una persona que pues te gusta andar fresco, en este tipo de clima pues podrías utilizar o considerar la opción de ir sin calcetín. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Nunca he ido al DF, pero sé que en el DF a veces hay mucho frío. Por lo tanto, en estos momentos en los cuales hay mucho frío, pues realmente no sería una muy buena idea ir sin calcetines, porque pues realmente lo que necesitas pues es protección, ¿no? Por lo tanto, bajo este clima pues sí es una muy buena idea utilizar el calcetín. Otro punto importante para considerar es el material. El material tanto del pantalón y la ropa que estamos utilizando como del material del zapato. Vamos a suponer como ejemplo, si estamos utilizando un pantalón, una camisa, un pantalón y unos zapatos de vestir, por lo tanto todos estos son materiales formales. Por lo tanto, lo más recomendable sería que pues completemos este look con materiales totalmente formales, como en
este caso, pues utilizar el no calcetín suele ser considerado como para looks informales. Por lo tanto, si andas vestido de una manera totalmente formal, lo ideal sería complementar este look con algo formal, que sería un calcetín que le dé un excelente complemento a este look. O vamos a poner, por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a suponer que estás viviendo en Mérida, Yucatán, donde hay calor. Por lo tanto, estás utilizando una playera como la que tengo en este momento, estás utilizando unos chinos o estás utilizando un pantalón de lino y unos mocasines casuales. Bajo este look casual, entonces aquí tienes la opción, bueno, agregando que hay un clima donde hay mucho calor, entonces aquí tienes las condiciones y tienes el estilo para poder considerar el utilizar lo que es este look sin calcetines, puesto que es un look complementario y que complementa muy bien este look que tienes de manera general. Y otro punto a considerar es el estilo del zapato. Como te mencioné en el punto anterior, cuando el estilo es totalmente casual, entonces está bien complementarlo, pues para tener la idea de ir sin calcetines si tu estilo lo permite. Pero también hay que tomar en consideración el tipo de calzado que tienes puesto. En el ejemplo anterior te había mencionado, por ejemplo, cuando estás vistiendo unos mocasines casuales, está muy bien utilizar, puede ser el utilizar o no utilizar los calcetines. Pero ¿qué pasaría si en vez de unos mocasines tienes unos Oxford, ya sea unos Oxford negros o unos Oxford café oscuro? Aunque el estilo aunque quizás puedas estar teniendo una playera o un pantalón casual, pero al estar utilizando unos zapatos Oxford cuya naturaleza de este calzado es un zapato formal, siento que se vería un poco raro que utilices un zapato que por naturaleza es elegante, aunque lo mezclas con estilo casual, un zapato elegante con un estilo sin calcetines. Siento que es un contraste demasiado drástico, que incluso si el zapato lo combinas con el estilo casual, pero este talón desnudo, siento que es un contraste muy extremo entre un zapato muy formal y este estilo informal. Estos son los puntos que yo considero que son importantes para tomar en cuenta para decidir si optar por este estilo de sí o no utilizar calcetines. ¿Qué opinas respecto de los comentarios que he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que me hizo falta algún otro punto que no mencioné? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video estás pensando, ok, ahora me gustaría tratar de agregar un nuevo par de zapatos de vestir a mi colección, ¿qué marca podría agregar a mi colección? En ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación. Es un video en el que platico respecto de las 5 mejores marcas hechas aquí en México.